Buenos días o buenas tardes o buenas noches. No sé qué horario tengas tú en este momento, pero bienvenido a mi canal. Lo que hacemos aquí es estudiar la palabra de Dios y por eso te invito a que te pongas cómodo mientras comparto las diapositivas. La idea es que busques tu bebida preferida, que saques cualquier distracción que puedas tener cerca para que dispongas tu corazón, tu mente, todos tus sentidos para todo lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Entonces, aquí yo ya me preparo. Espero que estén viendo la pantalla verde. Yo creo que sí, ¿no es cierto? Bueno, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Para los que me acompañan siempre, mil besos, muchos cariños, bendiciones por esa constancia, por esa dedicación, no solamente en sus oraciones, la ayuda que me dan en todos los aspectos, en todas las áreas. Muchísimas gracias a aquellas personas que han estado tan comprometidas conmigo en hacer este estudio, que sin ser algo súper profundo, simplemente nos deleitamos leyendo la palabra de Dios y estudiándola un poquito. Muchas gracias. Para los que están por primera vez, este es un grupo que se llama Del Génesis al Apocalipsis. Mi nombre es Liliana Parga, mucho gusto. Y lo que hacemos aquí es estudiar la Biblia. Hoy nos encontramos en la clase número 136. Las personas que quieran ver las 135 clases anteriores es muy fácil. Entran a YouTube, ponen Liliana Parga, van a encontrar un icono con flores rojas, hacen clic, por favor, suscríbanse. Y en la sección de videos van a encontrar todas las clases en orden. Cualquier sugerencia, pregunta, también la pueden hacer en el email lilipargas@yahoo.com. ¿Qué van a encontrar en esas 136 clases? Todos los libros del Nuevo Testamento y en este momento estamos estudiando los libros del Antiguo Testamento. Estamos en la primera sección que es la ley y nos encontramos en el primer libro de la Biblia que es Génesis. Lo que acostumbro al iniciar cada clase es que recordamos los puntos claves de la clase anterior, no solamente porque es la mejor manera que los seres humanos tenemos para grabarnos las cosas, para comprender mejor, sino también para poder tener el contexto en general y empatar con la historia que vamos a ver en el día de hoy. ¿Qué vimos en la clase pasada? Vimos que después del nacimiento de José, Jacob siente que es hora de regresar a su tierra y por eso le pide a su tío Labán que lo deje ir. Pero resulta que Labán pues se da cuenta, él reconoce que definitivamente su prosperidad se debe a la presencia de Jacob, no por Jacob en sí, porque se da cuenta que Dios protege y bendice grandemente a Jacob y por eso le pide a su sobrino que se quede y que le ofrece pagarle cualquier salario que él le pida. Jacob ve entonces una oportunidad para hacerse de más bienes y por eso le pide a su tío, a Labán, que establezca su salario en base a las ovejas y a las cabras que quedan en el rebaño. Es decir, que a cambio de su servicio, Jacob trabajaría por el ganado que tuviera un color diferente o que tuviera manchas o rayas específicas y que su tío Labán se quedara con todas las cabras y las ovejas que fueran de un color parejo, fueran blancas o fueran negras. A Labán le pareció genial el negocio porque definitivamente la mayoría de los animales eran de un solo color y él pensaba que los animales moteados o rayados, que eran muy pocos, pues no iban a hacer gran mella en toda su riqueza. Pero resulta que él no contaba que Jacob empleó una técnica que, aunque aparentemente contradecía la genética de la época, nos dimos cuenta que fue bendecida por Dios de manera sobrenatural. Lo que hace Jacob es que pela unas varas como si tuvieran partes oscuras y partes claras, y esas varas rayadas las pone en los abrevaderos. Y cuando las ovejas, tanto las que estaban en celo, que se consideraban las más fuertes, como las menos fuertes iban a beber y se apareaban frente a las varas, las crías empezaban a nacer con marcas, con rayas o con manchas. Jacob entonces apartaba a los animales con marcas para crear su propio rebaño, separándolo del rebaño de Labán. Y este método permitió aumentar enormemente su riqueza y prosperidad. Como nosotros sabemos, es algo sobrenatural, es una bendición de Dios, pero para los hijos de Labán, pues eso no les causó ninguna gracia, sino que provocó su envidia y hablaron con su papá porque Jacob se estaba haciendo definitivamente de la mayor cantidad de ovejas y cabras del ganado. Ante esto, Jacob, motivado por esa envidia de Labán y de sus hijos, decidió regresar a Canaán, la tierra de sus antepasados. Claro que también estudiamos que Dios mismo le habló y le dijo que ya era hora de regresar a la tierra prometida.
Ante eso, Jacob entonces reúne a sus esposas, a Lea y a Raquel, y les hace como un resumen de todos los 20 años que han pasado ahí, porque él les dice que a pesar del engaño de su padre, de Labán, Dios había estado con Jacob. Le recordó a sus esposas cómo había servido con todas sus fuerzas y cómo Dios había frustrado los intentos de Labán de perjudicarlo en tantas ocasiones. A Raquel y a Lea no les fue difícil dejar su casa porque su padre las trataba tan mal como a Jacob. Por eso aprobaron de todo corazón el plan de Jacob de tomar todas las riquezas que había ganado y de partir hacia la tierra prometida. Pero resulta que vemos nuevamente que Raquel comete algo horrible, confirmándonos que no era la esposa que Dios tenía para Jacob. En todo caso es que ella roba los ídolos familiares, los ídolos de su padre, que no solamente eran considerados como algo sagrado que ellos idolatraban, que eran ídolos y que supuestamente les consultaban cosas y Raquel debió pensar que si dejaba los ídolos, su padre los iba a consultar, iba descubrir dónde se encontraban ellos, pero también lo más importante es que muy probablemente porque haya querido reclamar la herencia familiar, porque estos ídolos también eran considerados como un contrato, como una herencia, un documento de herencia, y el padre cuando iba a morir le dejaba esos ídolos al hijo al que le iba a dar la herencia. Entonces Raquel probablemente pensó que cuando su padre muriera regresaba a su casa con los ídolos y eso la haría legalmente la dueña de la herencia, despojando a sus hermanos de todas las riquezas. En todo caso fue que cuando Labán se entera de que todos se han ido, furioso por la partida de sus hijos y por el robo de sus ídolos, sale a perseguirlos. Pero definitivamente nos dimos cuenta de que el enfado de Labán por los ídolos es mayor que su angustia por la partida de su familia. En medio del camino, Dios se le aparece y le dice que no le vaya a hacer daño a Jacob. Por eso cuando Labán confronta a Jacob porque este último huyó secretamente con su familia, él seguía creyendo falsamente, porque sabemos que Jacob no tuvo nada que ver, que Jacob le había robado todo, pero él le explica que realmente se había ido en secreto porque no confiaba en él y que su partida no era un acto de robo, sino un acto de prudencia. Después de mucho discutir, Jacob está tan seguro que nadie había robado los ídolos de Labán que prometió solemnemente matar al culpable. Sin saberlo, puso en gran peligro a su esposa Raquel. Raquel los había escondido debajo de los aparejos de su camello y para ocultar su acción se sentó encima de ellos. Y cuando Labán empezó a buscar de carpa en carpa dónde estaban sus ídolos, pues Raquel no se levantó para saludarlo, diciendo que estaba impura por la menstruación y que por favor la levantara. En todo caso es que Labán no encuentra los ídolos y por fin hace un pacto con Jacob para establecer una separación pacífica entre los dos. Entonces los dos clanes hicieron un acuerdo y construyeron unos pilares para conmemorar ese acuerdo como una especie de altar. Además de llamar al sitio donde estaban construyendo el altar Galaad, que significa monte del testimonio o monte de la alianza, al montón de piedras se les llamó Mizpah, que significa Dios vigila, porque lo que Labán le pidió entonces a Jacob para irse en paz era que amara, siguiera amando a sus esposas, que no las fuera a maltratar, que no las fuera a descuidar y que no se casara con otras mujeres y que el testigo de ese pacto iba a ser Dios mismo. Al final, entonces, Labán deja claro que no va a reclamar ninguna de las posesiones de Jacob, se despide de sus hijas, se despide de sus nietos y se marcha en paz. Y ahí dejamos la historia en la clase pasada. Entonces, hoy empezamos tema nuevo, chicos. Vamos para Génesis capítulo 32, versículo 1, 2 y refresquemos la gargantica. Y dice. Jacob también siguió su camino, pero unos ángeles de Dios salieron a su encuentro. Al verlos exclamó, este es el campamento de Dios. Por eso llamó a ese lugar Mahanayín. Y me sorprende gratamente, no sé si a ustedes, tanto encuentro sobrenatural que Jacob ha tenido con ángeles, ¿no es cierto? Con personas espirituales del cielo. Jacob se prepara para encontrarse con su hermano Esaú, pero recuerden que él tiene su corazón dividido entre el miedo y la confianza en Dios. Y
por ese temor que tiene, yo creo que es que Dios permite esos encuentros sobrenaturales, porque en medio de su temor, Dios se le aparece en forma milagrosa, enviando ángeles que se presentaron ante él como un campamento de Dios. El sitio se llama Mahanaim, que significa campamento de Dios. Jacob identifica a los ángeles como seres enviados por Dios y reconoció que Dios estaba con él, protegiéndolo y brindándole esperanza. Eso le da un poquito más de tranquilidad. Versículos 3 al 6. Luego Jacob envió mensajeros a su hermano Esaú, que estaba en la tierra de Seir, en la región de Edom, y ordenó que le dijeran: Mi señor Esaú, su siervo Jacob nos ha enviado a decirle que él ha vivido en la casa de Labán todo este tiempo y que ahora tiene vacas, asnos, ovejas, esclavos y esclavas. Le manda este mensaje con la esperanza de ganarse su favor. Cuando los mensajeros regresaron, dijeron a Jacob: Fuimos a hablar con su hermano Esaú y ahora viene a su encuentro acompañado de 400 hombres. ¿Qué pasó? A pesar de la revelación divina, Jacob envía mensajeros para protegerse de una posible emboscada de Saúl. Este hecho demuestra cómo Jacob, a pesar de su fe, todavía confiaba más en sus propias estrategias que en la protección divina. Y la verdad, no podemos ponernos bravos con Jacob, porque por lo general la mayoría de los seres humanos somos así. Decimos tener fe, oramos, pero sin embargo sigue ese temor, y al ver que como que Dios no trabaja, no hace nada, empezamos a planear nuestras propias estrategias. Y eso es lo que hace Jacob. Cuando los mensajeros regresaron, le dijeron a Jacob: Bueno, señor Jacob, le tenemos una noticia buena y una noticia mala. Quiero la noticia buena primera. Efectivamente, fuimos y hablamos con su hermano Esaú y él mismo viene a recibirlo. ¿Y cuál es la noticia mala? Pues que viene con 400 hombres. Imagínense, en 400 hombres. Versículos 7 al 12. Jacob sintió miedo y se angustió muchísimo. Por eso dividió en dos grupos a la gente que lo acompañaba, y lo mismo hizo con las ovejas, las vacas y los camellos, pues pensó: si Esaú ataca a un grupo, el otro grupo podrá escapar. Entonces Jacob se puso a orar: Señor Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis parientes y que me harías prosperar. Realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado. Cuando crucé este río Jordán no tenía más que mi bastón, pero ahora he llegado a formar dos campamentos. Líbrame del poder de mi hermano Esaú, pues tengo miedo de que venga a matarme a mí y a las madres y a los niños. Tú mismo afirmaste que me harías prosperar y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar, que no se puede contar. Y aquí Jacob hace algo. Este pasaje, esta historia que vemos hoy me encanta porque está llena de enseñanzas prácticas para nosotros los cristianos en el día de hoy. Nos está diciendo que sí, que él tiene fe, ama a Dios, oró y sin embargo siguió sintiendo temor. Arma un plan para él tener una estrategia, pero hace lo que nosotros también debemos tener, y humanamente sentimos todo eso, sentimos confianza, sentimos fe, pero volvemos a sentir temor, queremos hacer nuestros planes, pero él hace algo que nos aconseja que debemos hacer nosotros: volver a comunicarnos con Dios. Jacob está aterrorizado ante la inminente llegada de Saúl con 400 hombres, temiendo que venga a vengarse por haberle robado la bendición de la primogenitura. ¿Recuerdan que ese era el odio de su hermano Esaú? Entonces, para proteger a su familia, hace algo práctico. Divide a su familia en dos grupos, creyendo que si Esaú ataca a un grupo, pues el otro podrá escapar. Pero ora. Jacob, a pesar de sus esfuerzos, se da cuenta de que no puede controlar la situación y eleva otra súplica a Dios. Y miren que en esta oración le recuerda a Dios y se aferra a esas promesas que Dios le había dado de prosperarlo y de multiplicar su descendencia, que son las mismas bendiciones que siempre Dios ha hecho en el pacto con su abuelo Abraham y con su padre Isaac. Entonces Jacob va más allá porque confiesa su indignidad, reconociendo que no merece la gracia y la fidelidad de Dios. Aquí vemos sumisión, vemos humildad, porque compara su situación de antes, cuando cruzó el Jordán solo con un bastón, con la de este momento, que ahora tiene tantas riquezas que alcanza a llenar dos campamentos. Entonces ya Jacob está mostrándonos esa dependencia física y espiritual de Dios, que es lo que nuestro Padre desea
desea de cada uno de nosotros. Versículos 13 al 16. Jacob pasó la noche en aquel lugar y de lo que tenía consigo escogió como regalo para su hermano Esaú 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellos con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas y 10 asnos. Luego los puso a su cargo de sus siervos, cada manada por separado, y dijo: vayan delante, pero dejen un buen espacio entre manada y manada. Lo que les decía, y algo que siempre debemos tener en cuenta, es la ora, acción, orar y actuar. No en nuestros propios planes y estrategias, sino esperando la respuesta de Dios que nos dé discernimiento y sabiduría. Jacob, que antes dependía de su astucia para conseguir lo que quería, ahora se enfrenta a una situación en la que su propia fuerza no es suficiente. El temor a Saúl lo lleva a un estado de humildad, en el que intenta apaciguarlo con un regalo masivo. Fíjese que no está pegado a la riqueza, sino que aparta una gran cantidad de animales. Es un regalo bien, bien costoso. Jacob da entonces instrucciones a sus siervos para que separen cada grupo de animales y dejen un espacio entre ellos, y empieza a mandarlos para que la expectativa sea grande cuando vayan llegando los regalos. Y este detalle subraya la escala del regalo y su propósito: mostrarle a Saúl respeto y generosidad para aplacar su enojo. Una estrategia fenomenal. Está bien nervioso. Versículos 17-21. Entonces ordenó al que iba al frente: cuando te encuentres con mi hermano Esaú y te pregunte de quién eres, a dónde te diriges y de quién es el ganado que llevas, contestarás: es un regalo para usted, mi señor Esaú, que de sus ganados le manda su siervo Jacob. Además, él mismo viene detrás de nosotros. Jacob dio la misma orden al segundo y al tercer grupo y a todos los demás que iban detrás del ganado. Les dijo: cuando se encuentren con Esaú, le dirán todo esto y añadirán: su siervo Jacob viene detrás de nosotros. Jacob pensaba: lo apaciguaré con los regalos que le llegarán primero y luego me presentaré ante él, tal vez así me reciba bien. De esta manera los regalos lo precedieron, pero Jacob se quedó esa noche en el campamento. Una súper estrategia. Jacob organiza cuidadosamente su ganado en tres grupos diferentes, con tres siervos. En cada grupo entonces mandaba cabras, ovejas, camellos, vacas, asnas y borricos, y le da las instrucciones precisas a sus siervos desde cómo deben saludar a su hermano, cómo deben presentarse y todo lo que le deben decir. Este acto de enviar un gran regalo muestra el profundo temor que Jacob siente por su hermano. No sabe cómo va a reaccionar porque él había jurado matarlo, y él temía tanto por su vida, pero también por toda su familia. Sin embargo, esto ocurre después de que Jacob ya ha orado y se ha preparado para la batalla espiritual que está por librar, lo que sugiere que está confiando tanto en su estrategia terrenal como en la ayuda divina. Y es muy diferente uno orar y sentir temor y planear su propia estrategia a lo que está haciendo Jacob en este momento. Oró, sintió temor, volvió a orar, pero la sabiduría de Dios le llegó para este plan. Versículos 22-24. Aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas, a sus 11 hijos y cruzó el río Jaboc. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Y esto es uno de los tantos pasajes que nosotros encontramos en la Biblia que son difíciles de entender y difíciles de explicar. Ya nos hemos topado en varias oportunidades con este tipo de pasajes que no logramos entender bien, porque aquí está obrando en pleno la soberanía de Dios. ¿Por qué Dios está haciendo esto? Simplemente porque Él es Dios. Y acuérdense que la soberanía de Dios significa que Dios hace lo que se le da la gana. Dios hace su voluntad, pero nunca olvidemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por más que nosotros no entendamos exactamente por qué Dios permite que esté sucediendo todo esto, siempre debemos tener la certeza que al final, cogiditos de la mano de Dios, todo va a salir bien. Entonces, ¿qué nos dice el pasaje? Que esa misma noche, después de mandar a los siervos con los regalos, se levanta, toma las posesiones que le quedan,
toma su familia, cruza el río Jaboc, pone a salvo a su familia. En ese momento solamente tiene 11 hijos, no ha nacido el menor que es Benjamín, pero él vuelve a pasarse a la otra orilla. Él está solo en la otra orilla y tiene un encuentro impresionante. Dice que Jacob lucha con un hombre desconocido, que después nosotros nos enteramos cuando sigamos leyendo la historia y en otros textos que tiene, inclusive en el Nuevo Testamento, que están relacionados con esta historia, nos damos cuenta que es Dios mismo, el ángel del Señor, el Señor Jesucristo. Este encuentro con Dios lo obliga a enfrentar su pasado, porque recuerden ese pasado bien turbulento que tuvo Jacob y todos sus temores en un encuentro íntimo con Dios. Entonces aquí la pregunta es si fue un encuentro físico real o es un simbolismo, una alegoría para que Dios tiene un encuentro con él, para recordarle su pasado, para que Jacob se dé cuenta todas las bendiciones que Dios le ha estado dando y cambie con ese signo con que nació con su nombre Jacob, que significa engañador, y todo lo que tiene que cambiar para esa nueva oportunidad de vida que tiene cuando llegue a la tierra prometida. Pareciera que es algo simbólico para que él cambie espiritualmente, pero ¿qué nos dicen los siguientes pasajes? 25-28. Cuando éste se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se dislocó mientras luchaba. Entonces dijo, suéltame que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas? Le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces, sí se trata de una lucha espiritual, pero también hay un encuentro físico. La lucha espiritual es porque tiene que nacer un nuevo hombre para lo que se viene, pero para que él lo recuerde, porque vemos como todos nosotros que nos entra el temor muy fácilmente, para que siempre quede ese recuerdo claro, vívido en su cuerpo, de que tuvo la presencia de Dios. Cuando lucha con este hombre, lo deja cojo. Jacob se niega a soltar a Dios entonces hasta que lo bendiga, demostrando su fe y su anhelo por la bendición divina a pesar de su debilidad. Jacob tiene definitivamente un cambio espiritual impresionante, porque ahí lo vemos como un bebé débil, inocente, dependiente totalmente de Dios. Y por eso es que es en este momento crucial donde ya Jacob tiene esa certeza de que de ahora en adelante no puede hacer absolutamente nada sin Dios, cuando Dios le cambia el nombre de Jacob, que significa engañador, a Israel, que significa el que lucha con Dios. O sea, él se puso en la brecha porque dijo, yo cambio, no merezco las bendiciones de Dios porque he sido un engañador, pero yo quiero y decido cambiar, pero necesito la fortaleza de Dios. Y para eso yo lucho con Dios, para que Él me bendiga, me proteja y me dé esa fuerza y esa valentía que necesito. Este nuevo nombre no solo marca un cambio en su identidad, sino que también establece el nombre de su descendencia, el pueblo de Israel. Imagínense en eso tan importante, porque acuérdense que Israel, la nación escogida por Dios, apartada del resto de la humanidad, tiene de ahora en adelante una función muy importante. E infortunadamente nosotros que hemos conocido a la nación de Israel, un corazón totalmente rebelde. Pero a través de esta nación iba a llegar el manual de instrucciones y lo más importante, iba a llegar el Salvador, el Mesías. La cojera de Jacob es una señal física permanente de su lucha y de su transformación, así como se acuerdan cuando se hizo un pacto entre Dios y Abraham, que una de las señales del pacto fue la circuncisión. Entonces que es algo físico, pues lo mismo la cojera es algo físico real. Representa la entrega de la fuerza humana y la victoria obtenida al ceder a Dios. Esta marca subraya que la verdadera fortaleza proviene de la fe y la dependencia de Dios,
no de la propia fuerza. Jamás, cada vez que Jacob caminaba y le dolía y cada vez que alguien veía a Jacob cojeando, iban a saber la necesidad de depender totalmente de Dios. Versículos 29 al 31. ¿Y tú cómo te llamas? Preguntó Jacob. Él respondió, ¿por qué preguntas cómo me llamo? Y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Peniel porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Cruzaba Jacob por el lugar llamado Peniel cuando salió el sol. A causa de su cadera dislocada, iba cojeando. Por esta razón, los israelitas no comen el tendón que está en la articulación de la cadera, porque a Jacob se le tocó en dicho tendón. Jacob luchó y perseveró ante Dios. Y este pasaje menciona el acto de Jacob de renombrar el lugar donde se encuentra, donde lucha con Dios, como Peniel, que significa rostro de Dios, porque dice, allí vi el rostro de Dios y fui salvo. Siempre se había sabido por las escrituras y todo que el que viera a Dios cara a cara moría, pero él no murió. ¿Por qué? Por la soberanía de Dios. Este evento es tan importante en la historia primaria de la humanidad, en la historia de la salvación, que Dios permite que Jacob tenga un encuentro tan íntimo y tan personal con él y sin embargo no muere. El nuevo nombre simboliza que Jacob ahora es un príncipe que lucha y prevalece ante Dios y que su valor reside en su relación con él, no en su astucia. ¿Ustedes creen que Jacob volvió a sentir miedo? Jamás en la vida. Y pasó algo muy curioso porque a raíz de este evento que toda la nación de Israel pues conocía, se estableció una ley que prohibía al pueblo de Israel comer este tendón de la vaca, una práctica que se ha mantenido hasta el día de hoy, recordando cuando Jacob luchó con Dios. La lesión, como lo hemos estado diciendo, simboliza el punto de inflexión en la vida de Jacob, pasando de depender de su propia astucia a aferrarse a Dios y reconocer su poder, cosa que nosotros también debemos hacer. Y el hecho de que cojease de por vida es una marca física de esta transformación. Nunca lo olvidó. Entramos entonces al capítulo 33, versículos del 1 al 3 que dice. Cuando Jacob alzó la vista y vio que Saúl se acercaba con 400 hombres, repartió a los niños entre Lea, Raquel y las dos esclavas. Al frente de todos colocó a las criadas con sus hijos, luego a Lea con sus hijos y por último a Raquel con José. Jacob por su parte se adelantó a ellos, postrándose en tierra 7 veces mientras se iba acercando a su hermano. Entonces tuvo que pasar esta historia, este evento tan importante, pero seguimos en la historia primaria y es que Jacob se iba a encontrar con Esaú y sentía mucho miedo. Ya se le fue el miedo. Tras prepararse durante mucho tiempo, Jacob se acerca a Esaú, quien viene acompañado de 400 hombres. Recuerden que por temor anteriormente él ya había dividido la familia y él manda primero a las esclavas con sus hijos, después manda con una distancia prudencial a Lea con sus hijos y por último a Raquel con José. Coloca a los grupos en una posición que le permita a él interceder primero en caso de peligro. Aunque separa a los grupos y deja a su familia preferida, a Raquel y a José de últimas, los protege más, pero él se pone al frente. Fíjense en que ya no tiene ese temor que tenía antes. Versículos 4 al 7. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó. Entonces los dos se pusieron a llorar. Luego Esaú alzó la vista y al ver a las mujeres y a los niños preguntó, ¿quiénes son estos que te acompañan? Son los hijos que Dios ha concedido a tu siervo, respondió Jacob. Las esclavas y sus hijos se acercaron y se postraron ante Esaú. Luego Lea y sus hijos hicieron lo mismo y por último también se postraron José y Raquel. Y llevamos capítulo y medio preparando una estrategia para el encuentro de Jacob y Esaú con unos episodios de temor y de ansiedad tan grandes que el mismísimo Dios le tocó bajar para darle valentía y fortaleza. Y cuando por fin tiene ese encuentro con Esaú, ¿qué pasa? Esaú corre emocionado a abrazarlo y a besarlo. Realmente fue alentador ver cómo había cambiado el corazón de Esaú cuando él y Jacob se encontraron otra vez. La amargura que le causó haber perdido su primogenitura y la bendición parecía que se había desvanecido totalmente.
Jacob se inclina repetidamente ante Esaú. Ante esa actitud, pues ahí sí quedó totalmente tranquilo, muchísimo más agradecido con Dios y con su hermano. En la antigüedad, inclinarse 7 veces era una muestra de respeto y sumisión hacia un superior. Y acuérdense que Esaú y Jacob eran mellizos, aunque Jacob nació unos segundos antes, Esaú nació unos segundos antes, perdón, o sea, era el mayor. Cosa que Jacob nunca quiso reconocer, nunca lo respetó, pero en este momento está reconociendo la superioridad de Saúl como hermano mayor. Este acto de Jacob, quien temía por su vida, buscaba apaciguar a su hermano y mostrarle que se veía a sí mismo como el siervo de Esaú, que tampoco Esaú dudara que él ya también no tenía ningún temor y se había dado cuenta del cambio de su hermano Esaú, que no había ni odio ni resentimiento, ni en su mirada, ni en su saludo, ni en sus actitudes. Versículos 8 al 11. ¿Qué significan todas estas manadas que han salido a mi encuentro? Preguntó Esaú. Intentaba que me trataras bien, mi señor, contestó Jacob. Hermano mío, repuso Esaú, ya tengo más que suficiente. Quédate con lo que te pertenece. No, por favor, insistió Jacob. Si he logrado que me trates bien, acepta este presente que te ofrezco. Ya que me has recibido también, ver tu rostro es como ver a Dios mismo. Acéptame el regalo que te he traído. Dios ha sido muy bueno conmigo y tengo más de lo que necesito. Fue tanta la insistencia de Jacob que finalmente Esaú aceptó. Y vemos esa conversación que tienen cada uno tratando de ser más humilde y más sumiso. Esaú se da cuenta de la presencia de la familia de Jacob y pregunta a qué se deben estos grupos que viajan con Jacob. Y Jacob le responde que los regalos son para ganarse el favor de su hermano. Mire que no tiene ya necesidad de mentir, tiene una sinceridad impresionante y que le presenta todos esos regalos a su familia para que él los reconozca como eso, como su familia. Y miren que Saúl rechaza inicialmente los regalos diciendo que no los necesita ya que tenía todo lo que él necesitaba realmente, pero Jacob insiste en que acepte los regalos como una señal de su favor y para sellar la reconciliación. La aceptación de los regalos por parte de Esaú es un acto simbólico de perdón y reconciliación y también es muy bonito que Esaú le da la gloria a Dios de sus riquezas. Y esto marca el fin de la animosidad entre los hermanos y la restauración de su relación. Qué bonita esta historia porque termina como nos gusta que terminen todas las historias y fueron felices. Versículos 12 al 15. Más tarde Saúl le dijo, sigamos nuestro viaje, yo te acompañaré. Pero Jacob se disculpó. Mi hermano y señor debe saber que los niños son todavía muy débiles y que las ovejas y las vacas acaban de tener cría y debo cuidarlas. Si les exijo demasiado, en un solo día se me pueden morir todo el rebaño. Es mejor que mi señor se adelante a su siervo, que yo seguiré al paso de la manada y de los niños hasta que nos encontremos en Seir. Está bien, accedió Esaú, pero permíteme dejarte algunos de mis hombres para que te acompañen. ¿Para qué te vas a molestar? Contestó Jacob. Lo importante es que me has tratado bien. Recuerden que Esaú ya sabe entonces que la intención de Jacob es devolverse a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Y por eso Esaú le pide a Jacob que viaje con él. Pero Jacob le da una excusa que es válida. Jacob le dice que él y su familia irán a su propio ritmo porque tiene todavía niños chiquitos y mucho ganado y que más bien se van a encontrar en la población siguiente que se llama Seir. Entonces que Esaú tranquilo con su ejército de 400 hombres se vaya primero y no se quede al paso de Jacob y su familia. Jacob, sin embargo, pide disculpas por sus hijos y ganado, explicando que no quiere dañar a su hermano, pero que él y su familia se quedarán en Siquén. Y Esaú comprende perfectamente. Versículos 16 al 20. Aquel mismo día, Esaú regresó a Seir. Jacob, en cambio, se fue hacia Sucot y allí se hizo una casa para él y cobertizos para su ganado. Por eso a ese lugar se le llamó Sucot. Cuando Jacob volvió de Padán Aram, llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén en Canaán y acampó frente a ella. Luego, por 100 piezas de plata, les compró una parcela a los hijos de Hamor, el padre de Siquén, y allí instaló su tienda de campaña. También construyó un altar y lo llamó el Elohe Israel. ¿Qué es lo que pasa aquí?
Ellos tienen que ir muy despacios. Recuerden ustedes que en esa época las distancias eran bien grandes, era terrenos muy difíciles, desérticos, tenían que como que viajar de oasis en oasis y Jacob iba con muchísima gente y sobre todo niños y muchísimos ganados. Este viaje le iba a tardar inclusive meses, de pronto hasta un año o más para llegar a la tierra prometida. Por eso cuando Esaú se va donde vive, que es en Seir, ya en la tierra de Canaán, mientras Jacob continúa hacia Canaán, pero a su ritmo. Y primero se detiene en una zona que se llama Sukot, que significa precisamente refugios, y allí establece un campamento temporal. La idea de él, porque eso todavía no es la tierra de Canaán, se queda en Sukot mientras recuperan fuerzas, de pronto mientras parte de su ganado tiene algunas crías, pero la idea no era estar mucho tiempo en Sukot. Y efectivamente, finalmente llega a Siquén. Siquén ya es el primer poblado, la primera población que está dentro del territorio de Canaán, dentro de lo que compone la región geográfica prometida a Abraham e Isaac, es decir, ya dentro de la tierra prometida. La primera población con la que se topan es Siquén. Y miren que entonces ahí Jacob sí tiene pensado quedarse un poco más de tiempo porque compra tierras. Construye un altar que demuestra que definitivamente quiere pasar ahí una buena temporada y ese lugar lo llama el Elohe Israel para reconocer a Dios como el Dios de su nueva vida en la tierra prometida. O sea, ya empieza, pone como la bandera espiritual de que esta tierra es de Canaán, pero está prometida por Dios para nosotros y algún día va a ser de la nación de Israel. Entramos capítulo 34 versículos del 1 al 4. Y aquí cambiamos abruptamente de tema, porque bueno, ya sabemos que Jacob y toda su familia se quedan a vivir en esa tierra. ¿Qué pasa? Pasa una historia tristísima de esas que también encontramos, aunque no quisiéramos, muy frecuentemente en la Biblia, que nos cuentan como cosas muy personales que nosotros no quisiéramos que estuvieran en la Biblia, porque como que nos cuentan los pecados y la naturaleza tan malvada del ser humano. Pero la Biblia no nos oculta nada. Mire lo que pasa. En cierta ocasión, Dina, la hija que Jacob tuvo con Lea, salió a visitar a las mujeres del lugar. Cuando la vio Siquén, que era hijo de Hamor, el heveo jefe del lugar, la agarró por la fuerza, se acostó con ella y la violó. Pero luego se enamoró de ella y trató de ganarse su afecto. Entonces dijo a su padre, consígueme a esta muchacha para que sea mi esposa. Qué historia tan truculenta y tan rara. El pasaje comienza con Dina, la hija de Jacob y Lea, su única hija, la única niña, la única mujer, la niña de los ojos de su papá, de su mamá y de todos sus hermanos, y se va al centro de la ciudad, así que a ver a las mujeres porque ella era muy sencilla, no se maquillaba, no utilizaba vestidos lujosos, y ve a las mujeres de Siquén que son todas hermosas, con joyas, con vestidos de colores hermosos y tiene curiosidad como una niña cualquiera, una joven cualquiera que tiene la curiosidad de saber cómo viven las mujeres del lugar. Pero ¿qué pasa? Siquem, la ciudad, para que no se me confundan, el pueblo se llama Siquem y el príncipe también se llama Siquem. Por lo general, cuando el jefe, el rey de un lugar tiene su primer hijo, a la ciudad le pone el nombre de su primer hijo. Entonces, tanto el pueblo como el primogénito, el príncipe, tienen el mismo nombre para que no se me confundan. Siquem, el príncipe de la tierra, ve a Dina, le parece hermosísima, amor a primera vista, pero desde su de vista totalmente carnal, porque la toma a la fuerza y la viola, se acuesta con ella, deshonrándola, que era el acto más vil que podía hacer un hombre, porque de ahora en adelante esta niña ya no podía pensar en casarse ni en tener hijos porque había sido deshonrada a través de una violación por un hombre pagano fuera de eso, por un hombre que no era de la nación de Israel. Pero pasa algo rarísimo, que cuando sucede este acto, Siquén
Se enamora totalmente de ella, se obsesiona con Dina de tal manera que va donde su padre, donde el rey Hamor, y le ruega que por favor le consiga a Dina como esposa. Es decir, porque acuérdense que los matrimonios pues los concretaban eran entre los padres. Entonces le dice a su papá que vaya a hablar con el papá de Dina, es decir, con Jacob, para que le permita casarse con Dina. Y esto es algo muy bueno, o sea, hizo algo imperdonable, algo horrible, pero está tratando de arreglarlo, porque al deshonrar de esta manera a Dina y que ningún otro hombre la iba a aceptar, cuando él mismo la acepta como esposa, la verdad es una bendición para la niña, es una bendición para Dina, el sueño más grande de ella de casarse, tener un esposo y tener hijitos. Entonces, con este hombre me imagino que Dina estaba muy agradecida, al principio lo debió odiar, pero al ver que él sinceramente se había enamorado de ella y quería volverla a ese honor de esposa, del título de esposa, se debió alegrar. Versículos 5 al 7. Jacob se enteró de que Siquén había deshonrado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban en el campo cuidando al ganado, no dijo nada hasta que ellos regresaran. Si ven el cambio de Jacob, ya no es impulsivo, con cabeza fría esperó a que sus hijos llegaran. Mientras tanto, Hamor, el padre de Siquén, salió en busca de Jacob para hablar con él. Entonces, aquí hago un paréntesis porque la propuesta de que se iba a casar con su hija la supo Jacob antes de que los hermanos se enteraran de que ella había sido violada. Versículo 7. Cuando los hijos de Jacob volvieron del campo y se enteraron de lo sucedido, quedaron muy dolidos y a la vez llenos de ira. Siquén había cometido una ofensa muy grande contra Israel al acostarse con su hija. Era algo que nunca debió haber hecho. Y fíjense en la reacción de los muchachos que no fue de mi hermanita, vamos a consolarla, vamos a ver cómo está, sino es una afrenta contra la nación y tenemos que vengarnos. Jacob se entera de lo ocurrido, pero actúa mientras sus hijos están en el campo de una manera sabia. Escucha Hamor la petición de su hijo para casarse con Dina. Cuando sus hijos regresan y se enteran de la noticia, se enojan, pura carne, pura naturaleza carnal, se ofenden totalmente, no por lo que le pasó a su hija realmente, sino por la ofensa cometida a Israel. Versículos del 8 al 12. Pero Hamor les dijo, mi hijo Siquén está enamorado de la hermana de ustedes, por favor, permitan que ella se case con él. Hágase en parientes nuestros, intercambiemos nuestras hijas en casamiento. Así ustedes podrán vivir entre nosotros y el país quedará a su disposición para que lo habiten, hagan negocios y adquieran terrenos. Siquem por su parte dijo al padre y a los hermanos de Dina, si ustedes me hallan digno de su favor, yo les daré lo que me pidan. Pueden pedirme cuanta dote quieran y exigirme muchos regalos, pero permítanme que la muchacha se case conmigo. Ofrecieron todo el reino, estaba enamorado. Siquén expresa un profundo afecto por Dina y quiere casarse con ella. Por eso propone a los hermanos de Dina darles a ellos una cantidad significativa de dinero. El pago de la novia se llama mojar, lo que nosotros conocemos como la dote, y simplemente son regalos para obtener su permiso. Entre más regalos se den y más valiosos, pues los parientes por lo general no aceptan esas propuestas y no las rechazan. Versículos 13 al 17. Sin embargo, por el hecho de que su hermana Dina había sido deshonrada, los hijos de Jacob respondieron con engaños a Siquén y a su padre Hamor. Nosotros no podemos hacer algo así, les explicaron. Sería una vergüenza para todos nosotros entregarle nuestra hermana a un hombre que no está circuncidado. Solo aceptaremos con esta condición, que todos los varones entre ustedes se circunciden para que sean como nosotros. Entonces, sí intercambiaremos nuestras hijas con las de ustedes en casamiento y viviremos entre ustedes y formaremos un solo pueblo. Pero si no aceptan nuestra condición de circuncidarse, nos llevaremos a nuestra hermana y nos iremos de aquí. Y aquí comienza una historia que va a marcar a la nación de Israel de por vida, porque este acto por parte de los hermanos tan carnal, tan poco sabia y planeando y maquinando cosas para ellos mismos favorecerse, va a traer maldiciones a la nación de Israel. Vamos a ver, los hermanos de Dina están furiosos, fingen aceptar la propuesta.
y dicen que aceptan esa propuesta bajo la condición de que todos los hombres de la ciudad se circunciden. Y este fue un acto de engaño, ya que estaban aprovechando la vulnerabilidad de la ciudad para llevar a cabo su plan de venganza. Es decir, ellos tenían ya un plan para vengarse de toda la ciudad. El propósito de esta condición era estratégico, ya que sabían que los hombres de la ciudad estarían vulnerables y débiles después de la circuncisión. Fíjense en la última frase cuando hablan con Hamor y con Siquén. La última frase de este pasaje nos dice todo, dice, pero si no nos escuchan y no se circuncidan, tomaremos a nuestra hija, a nuestra hermana y nos iremos. Esta frase revela su intención de usar esto como una excusa para recuperar a Dina por la fuerza si no cumplían con su engaño. Es decir, que si no se circuncidaban, ni tenían a la hija, pero sí iban a destruir toda la ciudad. Versículos 18 al 23. Hamor y Siquén estuvieron de acuerdo con la propuesta, y tan enamorado estaba Siquén de la hija de Jacob que no demoró en circuncidarse. Como Siquén era el hombre más respetado en la familia, su padre Hamor lo acompañó hasta la entrada de la ciudad y allí hablaron con todos sus conciudadanos. Les dijeron, estos hombres se han portado como amigos, dejen que se establezcan en nuestro país y que lleven a cabo sus negocios aquí, ya que hay suficiente espacio para ellos. Además, nosotros no podremos, nos podremos casar con sus hijas y ellos con las nuestras. Pero ellos aceptan quedarse entre nosotros y formar un solo pueblo con una sola condición, que todos nuestros varones se circunciden como lo hacen ellos. Aceptamos su condición para que se queden a vivir entre nosotros. De esta manera, su ganado, sus propiedades y todos sus animales serán nuestros, contestó pues todo el pueblo. El pasaje muestra una traición calculada por parte de los hermanos de Dina, mientras que los hombres de Siquem ven una oportunidad de unión, pero también de prosperidad. Los hijos de Jacob ven una oportunidad de vengarse, pero también de obtener riquezas. El plan de circuncisión aceptado de buena fe se convierte en una trampa fatal para la ciudad, que es luego saqueada por Leví, Simeón y los otros hermanos de Dina. ¿En qué consistió la venganza? Versículos 24-29. Todos los que se reunían a la entrada de la ciudad estuvieron de acuerdo con Hamor y con sus hijos y con su hijo Siquén, y fue así como todos los varones fueron circuncidados. Al tercer día, cuando los varones todavía estaban muy adoloridos, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, empuñaron cada uno su espada y fueron a la ciudad donde los varones se encontraban desprevenidos y los mataron a todos. También mataron a filo de espada a Hamor y a su hijo Siquén. Sacaron a Dina de la casa de Siquén y se retiraron. Luego los otros hijos de Jacob llegaron y pasando sobre los cadáveres saquearon la ciudad en venganza por la deshonra que había sufrido su hermana. Se apropiaron de sus ovejas, vacas y asnos y de todo lo que había en la ciudad y en el campo. Se llevaron todos sus bienes, sus hijos, sus mujeres y saquearon todo lo que encontraron en las casas. Qué cosa tan terrible, qué historia tan escabrosa. El tercer día, cuando los hombres estaban incapacitados, porque al tercer día de la circuncisión era cuando más se sentía dolor, entonces los hombres toman unas hierbas, unos calmantes, que no solamente les baja el dolor, sino que los medio duermen. Ustedes saben que muchos calmantes ocasionan eso. Los hermanos, sobre todo dos de los hermanos, aprovechan esa situación con su espada, como estaban todos medio dormidos. Miren, sin temor de Dios, absolutamente sin ninguna vergüenza, sin nada, totalmente deshumanizados, matan a todos los hombres de la ciudad. Bueno, nosotros hablamos de ciudad, pero sabemos que son aldeas, ¿no? Pero en todo caso matan a todos los hombres de la aldea, masacran a todos los varones de la ciudad, incluyendo al rey, a Hamor, y a su hijo Siquén. Miren que Dina ya estaba viviendo con él. Ya eran esposos.
aunque había sido el violador, ya se había convertido en el esposo, ya había la había subido a Dina del título de deshonrada a título de esposa. Después de la matanza, Simeón y Leví se llevaron a Dina, que debió quedar muy triste, y saquearon los bienes de la ciudad, tomando también, no se contentaron solamente con matar a todos los hombres, apropiarse de todas las riquezas, sino que también se robaron a las mujeres, a los niños como botín. Ni el peor de los países cananeos, yo creo que hubiera hecho eso. Versículos 30 a 31. Entonces Jacob dijo a Simeón y a Leví, me han provocado un problema muy serio. De ahora en adelante, los cananeos y fereceos habitantes de este lugar me van a odiar. Si ellos se unen contra mí y me atacan, me matarán a mí y a toda mi familia, pues cuento con muy pocos hombres. Pero ellos replicaron, ¿acaso podíamos dejar que él tratara a nuestra hermana como a una prostituta? No, pues, salvaguardando su honor, cometieron toda esa vileza. Miren, chicos, este pasaje es una narración dura que sirve para ilustrarnos la reacción violenta de los hijos de Jacob ante la deshonra y el pecado. No estamos aquí avalando lo que sucedió, pero fue desmedida la manera. Además, ellos estaban tratando ya de arreglar todo el daño tan horrible que habían cometido. Y lo más grave también es que utilizaron la circuncisión, que era una señal de un pacto con Dios. La utilizaron como una trampa cruel en lugar de un acto de fe. No solamente engañan a la ciudad, le hacen un daño terrible a su hermana, sino que también utilizan el nombre de Dios para poder llevar a cabo esa venganza tan horrible. La Biblia definitivamente narra las acciones de los personajes, tanto buenas como malas, para que nosotros, los que estamos estudiando la palabra de Dios hoy en día y todos en todas las épocas, aprendamos con sus ejemplos y no cometamos los mismos errores. Y miren el contraste que tuvo Jacob, el patriarca Jacob, que antes era temeroso, impulsivo, carnal. Cuando ocurrió este pasaje oscuro, la violación de su única hija, él no actuó de la misma manera. Él esperó la guía de Dios. Estuvo con la cabeza fría y quiso consultar con sus hijos para tener más consejos y más sabiduría, pero por eso reprende a sus hijos porque ellos definitivamente no actuaron con sabiduría, sino con mucha crueldad. Y él les dijo con esta última frase, me han provocado un problema muy serio. De ahora en adelante los cananeos y fereceos, habitantes de este lugar, me van a odiar. Imagínense en cómo iban a reaccionar las demás aldeas cuando supieran todo lo que había pasado, la crueldad con que estaban actuando esas personas extranjeras que acababan de llegar a la tierra de Canaán. Se van a unir todos para masacrarlos. Entonces Jacob tenía razón ya en estar tan serio porque se les iba a dificultar muchísimo. Los recibieron con los brazos abiertos en la tierra de Canaán, pero ahora con este acto tan horrible que cometieron los hijos de Jacob, iban a tener enemigos acérrimos, enemigos furiosos y crueles a su alrededor hasta el día de hoy. ¿Qué pasó después entonces? Porque esta historia está impresionante. Lo vamos a ver en la siguiente lección, chicos, porque infortunadamente vemos cómo, aunque Dios trata de una manera tan impresionante y sobrenatural con cada uno de estos patriarcas de la nación de Israel, siempre uno o dos personas, hombres y mujeres, la embarran terriblemente al actuar de manera carnal y pecaminosa y complican cada vez más la situación de la nación de Israel para cumplir con éxito la misión por la cual Dios los escogió y los separó. Vamos a ver qué pasa entonces en la siguiente lección. Gracias, chicos. Por favor, compartan estas clases, den el like, suscríbanse para los que no lo han hecho y que tengan una semana hermosa, llena del Espíritu Santo. Bendiciones, que la pasen bien. Chao.